Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es energía y transferencia de energía en una onda electromagnética. Para eso, entonces, vamos a definir primero que todo una cosa que se llama densidad de energía eléctrica. Ese es un concepto general para los fenómenos eléctricos, ¿no? Donde exista campo eléctrico, no necesariamente para ondas electromagnéticas solamente. Entonces, cualquier fenómeno electromagnético, en cualquier fenómeno electromagnético o eléctrico se puede aplicar este concepto. Entonces, lo siguiente, vamos a suponer que existe una carga puntual y el campo asociado a ella. Así de esta manera. Entonces tenemos la carga y tenemos el campo. Bueno, ¿cómo es el campo debido a una carga? Entonces, si nos paramos en cualquier punto, por ejemplo acá, el campo sería este, ¿no? El campo varía de punto a punto, ¿no? Entonces, sitios más lejanos de la carga, por ejemplo por acá, pues el campo es más pequeño en magnitud, ¿no? Entonces el campo varía, tenemos un campo eléctrico que es función de las coordenadas X, Y, Z, y en general puede depender del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso la carga podría estar variando en el tiempo, ¿no? Entonces el campo depende de todas las coordenadas. Bueno, ¿qué es esto de la densidad de energía eléctrica? Entonces, en cada punto donde exista campo, por ejemplo por aquí, ¿no? Por ejemplo aquí, donde está ese punto, a ese punto con coordenadas X, Y, Z le vamos a asignar una densidad de energía. Y esa densidad de energía está dependiendo de X, Y, Z y T. Y está definida como un medio de epsilon 0, la magnitud del campo. Esa magnitud del campo depende de X, Y, Z y T, magnitud al cuadrado. Las unidades es energía, densidad de energía, entonces es julio por metro cúbico. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es la densidad de energía? Es un campo escalar. ¿Por qué? Porque es un número, pero que depende de cada punto del espacio, ¿no? Entonces, en cada punto del espacio existe una densidad de energía asociada al campo eléctrico. Bueno, vamos a definir ahora la densidad de energía magnética. Si la existencia del campo eléctrico supone una densidad de energía eléctrica, la existencia del campo magnético supone la existencia de la densidad de energía magnética. Entonces vamos a suponer que tenemos un campo magnético, quizá una espira produciendo un campo magnético. Así de esta manera, tenemos aquí una espira, ¿cierto? Y el campo magnético que genera esa espira con corriente, recordemos que los campos magnéticos tienen que ver con la corriente, pues el campo magnético acá tiene esta forma, ¿no? Acá abajo va hacia arriba, aquí arriba está como saliendo y por acá está como en esta dirección. Ahí hemos dibujado las líneas de campo. El campo magnético, por ejemplo, por acá, sería tangente a esa línea, ¿no? Entonces aquí tenemos el campo magnético. Bueno, en cada punto del espacio existe un campo magnético debido a esta carga que se está moviendo. Entonces, dado ese campo, que es un campo que depende de las coordenadas X, Y, Z y T, pues existe una densidad de energía magnética y está definida como un medio de la magnitud de B al cuadrado sobre mu sub 0. Acá la densidad de energía magnética depende de X, Y, Z y T debido a que el campo magnético también depende de X, Y, Z y T. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la densidad de energía por aquí, en este punto, entonces sacamos B, sabemos cuánto es B, sacamos la magnitud, elevamos al cuadrado y dividimos entre 1 sobre 2 mu sub 0. Bueno, vamos a suponer ahora una onda electromagnética. Vamos a suponer que el campo en todos los puntos del espacio está dada por esta expresión. El campo eléctrico es 0 seno de kx menos wt en dirección j. Y el campo magnético va a ser B sub 0, que es un número, seno de kx menos wt. Bueno, el campo eléctrico tiene sus unidades Newton sobre Coulomb y este tiene sus unidades de Teslas.
Hemos visto que para que estos campos cumplan con las ecuaciones de Maxwell, se debe cumplir que B sub 0 es igual a E sub 0 sobre C. Bueno, si vamos un poco más adelante acá, podemos ver también lo siguiente. Si yo divido la magnitud de E entre la magnitud de B, si ustedes hacen el cálculo, es decir, dividen esto entre esto, pues les va a dar E sub 0 sobre B sub 0. ¿Por qué? E sub 0 y B sub 0 son mayores a 0, ¿no? La magnitud de E es E sub 0, como es positivo, el valor absoluto del seno, porque esto a veces puede ser negativo, pero la magnitud siempre es un número positivo. Y si dividimos entre este, pues nos da esto. Es decir, esto es igual a C. Por lo tanto, podemos deducir que la magnitud de B es igual a la magnitud de E, del campo eléctrico, sobre C. La magnitud de E y la magnitud de B son unos números, son escalares que dependen del tiempo, ¿no? Entonces vamos aquí para que quede claro cuál es la magnitud de E. Entonces la magnitud de E sería la magnitud de E0, raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Entonces quedaría raíz cuadrada de este elevado al cuadrado, y eso es igual simplemente a la magnitud o al valor absoluto, perdón, de esta cantidad. ¿Ok? Entonces es una cantidad que puede ser solamente positiva, pero está cambiando en el tiempo, ¿no? Para algún valor dado de X, ¿no? Entonces, el caso es que si uno divide esta magnitud entre la magnitud de B, pues le viene dando también C, ¿no? Bueno, vamos a escribir las densidades que se deben a estos dos campos. Entonces la densidad eléctrica es igual a 1/2 de epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. La magnitud de E al cuadrado. La magnitud de E al cuadrado. La magnitud de E al cuadrado se puede escribir así, simplemente. Bueno, propiedades. Es siempre positiva. Esto es positivo, positivo, E0 es positivo, E0 al cuadrado positivo, y el seno al cuadrado es positivo también. Y la densidad magnética también es positiva, y es esto, ¿no? 2 mu sub 0, B0 al cuadrado, perdón, seno también, de Kx menos Wt. Bueno, entonces ambas densidades vamos a darlas en función de E0. Aquí, entonces tenemos 1 sobre 2 mu sub 0, B0 al cuadrado, lo tenemos por acá, ¿no? Sería E0 cuadrado sobre C al cuadrado, seno cuadrado de Kx menos Wt. Bueno, recordemos una cosa. C, que es la velocidad de la luz, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0 por epsilon sub 0. Es decir, C cuadrado por mu sub 0 es igual a 1 sobre epsilon 0. Y aquí tenemos precisamente ese valor, ¿no? Mu sub 0 C cuadrado, ¿no? Mi sub 0 C cuadrado. Ponemos aquí el epsilon sub 0 y nos queda 1/2 de epsilon sub 0 E0 cuadrado seno cuadrado de Kx menos Wt. Bueno, vamos ahora a definir la densidad total. Simplemente una U minúscula y vamos a definirla como la suma. Así. Entonces tenemos este más este, que son idénticos, 2 veces este, y eso nos da epsilon sub 0, E0 cuadrado, seno cuadrado de Kx menos Wt. Esta se llama densidad de campo electromagnético. Densidad de energía del campo electromagnético.
Bueno, vamos a definir ahora otra cantidad que está relacionada con esta. Entonces vamos a suponer que tenemos una región del espacio en donde existe campo electromagnético. Bueno, vamos a suponer que aquí no vemos ni las cargas ni vemos las corrientes. Estos son los tres ejes del espacio. Y vamos a asumir que como en el espacio hay campo electromagnético, o sea, hay A y B, entonces en cada punto se puede definir una densidad de campo electromagnético. Como existe una densidad, que es un campo escalar, nosotros podemos calcular la energía total contenida en algún volumen. Supongamos este pequeño volumen que aparece acá. Entonces, este pequeño volumen, vamos a decir que tiene un volumen de B, tiene una cantidad de energía de U. Ahora usamos una U mayúscula. Esa de U se puede obtener con esta densidad de energía del campo electromagnético. Entonces, de U, ya una U grande, es igual a la densidad por el volumen. Y si queremos calcular la energía total, una U mayúscula, eso va a ser igual a la integral de ese campo escalar por dB. Es decir, cuando tenemos varios cubitos de estos, los sumamos todas las contribuciones y así calculamos la energía total. Entonces, U es la energía electromagnética total, ya no densidad. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo en donde vamos a calcular la energía electromagnética total en un volumen para nuestra onda electromagnética. Bueno, dice así: calcular la energía electromagnética total almacenada en un cubo del lado A, centrado en el origen de coordenadas para los campos E igual a E0 seno de kx menos wt en dirección J y B igual a B sub 0 seno de kx menos wt dirección K. Aquí ya sabemos que B sub 0 es igual a E0 sobre C, ¿no? De tal manera que la densidad de energía total, densidad, no energía total, densidad sería sería E0, E sub 0, epsilon sub 0, E0 al cuadrado, seno cuadrado de kx menos wt. Entonces, ¿qué es esto? Este es un campo escalar, depende de x y depende del tiempo. Por ejemplo, en el punto x igual a 0, esto varía de manera sinusoidal, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el punto x igual a 0, ¿cómo es la densidad de energía? La densidad de energía sería E0, epsilon sub 0, ¿no? E0 cuadrado, seno cuadrado de wt. Bueno, aquí que dice el menos. Entonces el menos, el seno de menos wt es menos seno, pero al cuadrado, entonces da positivo, ¿no? Si hiciéramos un gráfico de esto, si hiciéramos un gráfico de la densidad en el punto 0, ojo, estamos mirando solo el punto 0, si hiciésemos un gráfico de U, ¿cómo nos daba con respecto a T? Algo más o menos así, ¿no? Entonces U es una función que depende del seno al cuadrado. Seno cuadrado siempre es una función positiva. La densidad siempre es una función positiva, ¿no? Entonces, a veces daría 0 la densidad, pero siempre tiene valores positivos. Bueno, y para todos los puntos funciona más o menos igual. O sea, por ejemplo, para el punto x igual a 1 tendríamos aquí k menos wt, ¿no? Tendríamos aquí k menos wt. También sería un seno al cuadrado. El k, pues sería simplemente un número, una fase, y esto estaría desfasado, pero la curva sería muy parecida. Sería siempre positiva y siempre fluctuante. Bueno, el ejercicio nos pide calcular la energía electromagnética total, es decir, toca hacer una integral en un cubo de lado A centrado en el origen. Entonces, la energía total, una U mayúscula, sería la integral de U por dB. Entonces vamos a hacer un gráfico para que esto quede más claro. Aquí tenemos entonces los tres ejes, ¿no? X, Y, Z.
el campo electromagnético está sobre todo el espacio, ¿no? Y está dado por los campos E y B que ya teníamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún punto por aquí, el campo eléctrico, solo el eléctrico, tiene esta dirección. Bueno, debido a que hay campo eléctrico ahí, entonces en ese punto uno puede calcular una densidad de energía, ¿no? Vamos a suponer que este es el punto en cuestión, ¿no? Una densidad de energía. Y si nosotros dibujamos un pequeño cubo acá, digamos que es un cubo infinitesimal de volumen de B igual a de X, de Y, de Z, es decir, este pedacito de aquí mide de X, este pedacito de aquí mide de Z y este de aquí mide de Y. Entonces, la cantidad de energía que hay en ese cubito es igual a la densidad de energía total por el diferencial de volumen. Y tendríamos que hacer entonces una integral para calcular la contribución de todos los cubitos que componen este cubo grande. Entonces sería la integral de U minúscula, de X, de Y, de Z. Bueno, aquí tenemos una integral triple, ¿no? Y ya tenemos cuánto vale U, ¿no? Entonces U minúscula, ¿no? Es igual a, tenemos por acá, ¿no? Epsilon sub 0 al cuadrado, E0 cuadrado, seno de kx menos wt. Bueno, como es una integral en tres variables, es una integral triple, ¿no? Entonces, la energía total, ¿no? Que es esa integral de U mayúscula, sería igual a la integral triple, ¿no? Entonces, en x, y vamos a escoger los límites de x. Entonces, este punto acá, que es el origen, está en todo el centro del, este punto acá, está en todo el centro del cubo. Entonces, x va entre menos a medios y a medios, ¿no? Porque es del lado a, ¿no? Entonces va de menos a medios a medios. La integral en y, exactamente igual. Entonces, entre menos a medios y a medios, y la integral en z de epsilon 0 es 0 cuadrado seno, aquí hizo falta un cuadrado, ¿no? Al cuadrado de kx menos wt por el diferencial de volumen. En este caso sería de x, de y, de z. Bueno, el integrando no depende de x, y, z, y podemos dividir esta integral en tres integrales. Entonces tenemos que la energía total sería igual a, saquemos las constantes primero, epsilon sub 0 es 0 cuadrado, ¿no? Y vamos a hacer el producto de tres integrales. Entonces la primera integral podría ser de y, ¿no? Entonces, menos a medios y a medios de y. La integral entre menos a medios y a medios de dz. Y la integral entre menos a medios y a medios de seno cuadrado de kx menos wt por dx. Bueno, esta integral de dy es sencilla, ¿no? Da y entre menos a medios y a medios. Ustedes pueden verificar que esta integral aporta a y esta integral aporta a. De tal manera que vamos a tener a cuadrado, epsilon 0, es 0 cuadrado por la integral entre menos a medios y a medios de seno cuadrado de kx
menos WT por dx. Bueno, para hacer esta integral, en esta integral t es una constante, ¿no? Entonces estamos integrando con respecto a x. Vamos a utilizar la siguiente identidad trigonométrica. Entonces, el seno cuadrado de alfa es igual a 1 medio menos 1 medio del coseno de 2 alfa. Entonces esta integral queda, o esta expresión para u queda así. U es igual a cuadrado epsilon sub 0 es 0 cuadrado por la integral entre menos a medios y a medios de 1 medio menos 1 medio de coseno de 2k x menos 2w por t por dx. Bueno, aquí ya es mucho más sencillo hacer esta integral. Esta de aquí, pues nos da simplemente x, ¿no? Entre menos a medios y a medios. Entonces nos queda 1 medio de a, ¿no? Porque la integral es x, entre menos a medios y a medios da a. Y esta nos queda, la integral de coseno es seno. Y tenemos que poner aquí la interna, ¿no? Entonces tendríamos menos 1 sobre 4 k, ¿no? Seno de 2kx menos 2wt. Este sigue evaluado entre menos a medios y a medios. Vamos a evaluar solamente esta expresión. Esto de aquí es igual a seno de 2k por x. X es a medios. Entonces nos queda k por a, ¿no? 2 se va con el 2, ¿no? Menos 2wt. Menos, evaluamos en menos a medios. Y esto nos da seno de menos ka menos wt. Bueno, siguiendo acá, este menos lo vamos a sacar acá. Recordemos que es una función impar. Y esto nos queda de la siguiente manera. Seno de ka menos 2wt más seno de ka más wt. Podemos aquí aplicar ángulo doble en ambas, ¿no? O suma de ángulos más bien, ¿no? Entonces seno de ka, esto es seno de ka coseno de 2wt menos, por este menos de acá, en realidad es seno de menos 2wt, ¿no? Quedaría menos seno, o sea, más seno de menos 2wt, quedaría más, perdón, que daría más 2wt y saldría el menos, y entonces nos queda seno de 2wt coseno de ka. Y hacemos ángulo doble en este también. Entonces nos queda seno de ka coseno de wt, 2wt, quiero un 2, ¿no? Más, aquí sería seno de 2wt coseno de k por a.
Y podemos hacer acá una cancelación, ¿no? Entonces cancelamos este con este. Y este de aquí es igual a este, ¿no? Entonces finalmente esto nos da 2 veces seno de KA coseno de 2 WT. Bueno, ahora sí. Teníamos acá un menos, ¿no? Entonces tenemos que U es igual a al cuadrado epsilon 0 E0 cuadrado que multiplica a 1/2 de A menos 1 en 4K. Entonces con este 2 nos queda 2K seno de KA coseno de 2WT. Bueno, y vamos a separar aquí esto en 2 partes. Vamos a multiplicar acá primero. Entonces nos queda 1/2 de epsilon 0 E0 cuadrado A al cubo menos A cuadrado epsilon 0 E0 cuadrado sobre 2K seno de K por A coseno de 2 WT. Entonces tenemos una parte constante, que es esta. Observen que esta parte pues parece muy clara, ¿no? La densidad de energía podría ser epsilon sub 0 o 1/2 de epsilon 0 E0 cuadrado por el volumen, ¿no? Por el volumen total. Y este es un término que fluctúa en el tiempo, ¿no? Entonces, la energía en ese cubo centrado en el origen para la onda electromagnética que tenemos es una función que varía en el tiempo, la energía total almacenada en el campo electromagnético. Entonces, si dibujáramos esta función, entonces nos daba una constante más un término oscilatorio, ¿no? Entonces, más o menos sería una cosa así. Aquí tenemos el eje U, aquí tenemos el eje T, y esta sería nuestra gráfica, ¿no? Entonces sería una constante, aquí tendríamos el valor 1/2 de epsilon 0 E0 cuadrado A al cubo, ¿no? Sería como este valor. Y el coseno, pues este término, que es fluctuante, pues hará que sume o reste, ¿no? Sea un valor mayor o a veces menor. ¿Eso qué implica? Eso implica que en ese cubo existe una energía como promedio y a veces entra energía y a veces sale, ¿no? Entonces se la pasa entrando y saliendo energía todo el tiempo. Eso se debe a que hay un flujo de energía, ¿no? Bueno, el flujo de energía lo vamos a introducir a través de otra cantidad que se llama el vector de Poynting. El vector de Poynting entonces lo definimos de esta manera. 1 en mu sub 0 por E cruz B. Este es el producto cruz entre E y B. Las unidades son julios por metro cuadrado sobre segundo. Si lo multiplicamos por un área, digamos, daría metro cuadrado, se iría con este y daría julios por segundo, unidad como de potencia, ¿no? Bueno, ese en realidad mide la transferencia de energía, ¿no? La tasa a la que se transfiere la energía por unidad de área. Bueno, en el caso específico que tenemos acá, podemos calcularlo, ¿no? Recordemos que E es igual a E0 seno de Kx menos Wt en J, y el campo magnético B, en este caso específico, sería B0 seno de Kx menos Wt. Esto en dirección K.
¿no? Entonces E cruz B, 1 en mu sub 0 E cruz B nos queda E0, B0, J cruz K da I y nos queda seno cuadrado. Seno cuadrado de Kx menos WT en dirección I. Esa es una de las propiedades del vector de Poynting. El vector de Poynting tiene la dirección de propagación de la onda, ¿no? Entonces esta onda electromagnética se está propagando en el eje X. Es una onda transversal. ¿Por qué? Porque tanto campo eléctrico como magnético son transversales a la dirección de propagación, ¿no? Son perpendiculares. Y ese entonces está en la dirección de propagación de la onda. Bueno, acá como sabemos que existe una relación entre B sub 0 y E sub 0, B sub 0 es igual a E0 sobre C, podemos poner todo en función simplemente de E0. Entonces S nos queda 1 en mu sub 0 E0 por E0 sobre C por el seno de Kx menos WT en dirección I. Bueno, aquí nos da un E0 cuadrado y abajo nos da un mu sub 0 C. Recordemos que C al cuadrado es igual a 1 en mu sub 0 epsilon 0. Eso significa que mu sub 0 C por C, simplemente por C, es igual a 1 en C epsilon 0. Bueno, eso significa que S queda 1 sobre mu sub 0 C. O sea, el inverso de esto. Es decir, C epsilon 0 E0 cuadrado por seno cuadrado, falta acá, ¿no? Seno cuadrado de Kx menos WT en dirección I. Bueno, si recordamos la expresión para U, para la densidad, ¿no? Recordemos acá que esta es la densidad eléctrica más la densidad magnética. Esto nos daba E0, epsilon sub 0, E0 cuadrado, seno cuadrado de Kx menos WT. Esto en dirección, no tiene dirección, ¿no? Porque U es un escalar. Bueno, la cuestión acá es que nosotros podemos escribir S como C por U. Observen que todo esto es U. En dirección I. Bueno, vamos a hacer aquí otra definición que involucra el vector S, ¿no? Y es lo que se conoce como intensidad. La intensidad es simplemente un escalar. Es igual a la magnitud de S. Entonces sería C por U. Bueno, ¿por qué C por U en este caso? Porque U es una cantidad que es mayor que 0, ¿no? Entonces la magnitud acá de S, simplemente C por U. Bueno, hemos visto que la cantidad densidad U, esta de aquí, es una cantidad que depende del tiempo en cada punto, ¿no? Pues en cada punto, digamos que es un poco diferente en cada punto por un factor de fase. Por ejemplo acá, ¿no? Entonces si escogemos diferentes puntos X, pues nos va a dar diferente fase. Pero la gráfica es más o menos la misma para cada punto X, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces fluctúa. Entonces si nos paramos en algún punto del espacio, pues vamos a tener una densidad que fluctúa. Bueno, debido a eso, a que fluctúan, pero que no son cantidades negativas, sino que son positivas, es importante ver el promedio de esta cantidad. Entonces vamos a hablar de cantidades promedios ahora. Entonces, el promedio de una función periódica, f de t, se define como, el promedio de f de t es 1 sobre el periodo de la función, como es una función periódica, se le define un periodo, la integral de 0 al periodo de f de t
por dt. Entonces, para hacernos alguna idea, entonces dividimos entre el periodo porque estamos sumando aquí la función en un periodo, ¿no? Entonces, para sacar el promedio, la definimos por precisamente ese periodo. Entonces, U en este caso, en el caso específico nuestro, es igual a epsilon 0 E0 cuadrado seno de kx menos wt al cuadrado, ¿no? Es una cantidad positiva y es una cantidad que depende del punto donde uno se pare y depende del tiempo. Entonces vamos a asumir algún punto x, que nos vamos a parar, por ejemplo, en x igual a 0, en x igual a 1. Vamos a dejar x fijo y para cada punto x vamos a sacar un promedio de u. Entonces el promedio de u, que puede depender de x, es igual a la integral a 1 sobre el periodo, la integral de 0 al periodo de epsilon 0 E0 cuadrado seno cuadrado de kx menos wt por dt. Entonces primero nos toca descubrir el periodo de esta función. Entonces este es un seno, ¿no? Pero es un seno al cuadrado. Vamos a tratar de hacer un dibujo. Pero antes de eso, pues como escogimos x es un punto fijo. Entonces k por x es, digamos que una fase, ¿no? Entonces esto sería una función seno al cuadrado de omega t más una fase. Vamos a hacer un dibujo para darnos una idea. Bueno, tendría más o menos esta cara de acá, ¿no? Entonces nos toca calcular el periodo. Entonces de una función seno, el periodo sería, aquí no, empieza aquí, termina aquí, viene acá y viene acá, ¿no? Sin embargo, observen que acá el periodo no es tan largo, ¿no? Entonces ella se repite por acá, ¿no? Vuelve y se repite. Entonces el periodo de esta función no es 2pi sobre w, sino simplemente pi sobre w. Entonces esto nos da w sobre pi, que es el inverso de t, la integral entre 0 y pi sobre w de epsilon sub 0 es 0 al cuadrado seno al cuadrado de esta cosa de aquí, ¿no? Vamos a cambiarlo de una vez por la identidad, conocemos que tiene. Es decir, esto se puede convertir en un coseno de esta manera. 1 medio de menos 1 medio del coseno de 2kx menos 2wt por dt. Bueno, continuamos. Aquí tendríamos igual a w sobre pi. Vamos a sacar todo lo que sea constante. Aquí sería epsilon 0 es 0 al cuadrado. Integramos, ¿no? Sería 1 medio de t. Y aquí integramos con respecto al tiempo. La integral de coseno es seno. Y aquí tendríamos 1 en 4w. Este menos se va con este menos de acá. Y tenemos aquí seno, ¿no? Seno de 2k por x menos 2wt. Y lo hacemos entre 0 y pi sobre w. Y esto nos da w sobre pi, epsilon 0 es 0 al cuadrado. Bueno, vamos a hacerla por partes, ¿no? Primero esta y luego esta, no toda a la vez. Entonces esta en pi sobre w da 1 medio de pi sobre w menos, evaluando con este, ¿no? Daría 0. Entonces lo dejamos así. Más, entonces vamos a evaluar este también en ambos límites. Eso nos daría 1 en 4w seno de 2kx menos 2w por t.
sería pi sobre W. Nos da 2pi menos 1 en 4W seno de 2K por X. Bueno, aquí podemos descomponer ¿no? Suma de ángulos. Este pedacito nos quedaría 1 en 4W por seno de 2kx coseno de 2pi menos, más puede ser, seno de menos 2pi coseno de 2kx. Bueno, aquí tenemos un cancelamiento porque esto es seno de 2pi es igual a 0. Y este de aquí nos da simplemente 1, ¿no? Entonces observemos que nos da 1 en 4W por el seno de 2kx, que es precisamente esto, ¿no? Entonces este de aquí se va con este de aquí. Y finalmente nos queda para U promedio, que en principio dependería del lugar donde uno está midiendo, es igual. Este sale para acá y nos queda un medio, aquí hay un cancelamiento también, ¿no? Pi con pi, W con W, de epsilon 0 es 0 al cuadrado, ¿no? Observamos que no depende del punto X, ¿no? Entonces en todos los puntos X, en todos los puntos del espacio, tenemos que el promedio de U es un medio de epsilon 0 es 0 cuadrado. Independiente del punto, ¿no? Puede ser el punto X igual a 0, X igual a 1, el punto 1, 1, 1, el punto 0, 0, el punto 1, 0, 0, cualquier punto del espacio. Este sería el promedio. Observemos también que si nosotros escogemos un cubo, por ejemplo, en el origen, y queremos calcular la energía total promedio, pues la multiplicaríamos por esta, y un cubo del lado A daría A al cubo, y observen que nos da, vamos a llamarla U promedio, para un cubo se daría esto, ¿no? Que fue el primer término que nos dio al principio cuando hicimos la energía no promedio, sino la energía total en un cubo centrado en el origen y del lado A, ¿no? La energía total nos daba este término más un término que fluctuaba con el tiempo. También existen conceptos para ese promedio, ¿no? Por ejemplo, el vector S, promedio. Yo sé que esto es C por U, en el caso específico que teníamos en dirección Y, ¿no? Entonces, si le sacamos el promedio, le tenemos que sacar el promedio a esto, ¿no? Entonces tenemos más bien, borramos acá, el promedio de U. ¿Por qué no le saco el promedio a C? Porque es una constante y sale la integral, ¿no? Bueno, queda básicamente así, ¿no? Entonces nos queda un medio de C, en el caso específico que teníamos, es 0, es sub 0, es 0 al cuadrado. En la dirección Y. Ese sería el vector de Poynting promedio. Y vamos a hablar de una Y promedio. En vez de ponerle estas barras, vamos a llamarla de esta manera. A veces la llamamos intensidad también, ¿no? Aunque no es, digamos, lo más riguroso porque la intensidad depende del tiempo, ¿no? Y también depende de las coordenadas, ¿no? Entonces este es simplemente la magnitud de S, ¿no? Entonces nos quedaría así. Un medio de C, epsilon 0, es 0 cuadrado, ¿no? Sería C por el valor promedio de la densidad. Bueno, hay un concepto también importante asociado a esto, sí, que vamos a definir ahora, que es la presión de radiación. Bueno, la presión de radiación la definimos como I promedio sobre C, o simplemente la intensidad sobre la velocidad de la luz.
como sabemos que I es igual a C por el valor promedio de la densidad de energía, entonces la presión coincide con ser igual a la densidad de energía. Bueno, este concepto de presión es interesante porque resulta que una onda electromagnética puede ejercer una fuerza sobre un objeto. Entonces, si suponemos que tenemos una placa en el camino de la onda, ¿sí? De la siguiente manera, hagamos un gráfico. Entonces, supongamos que tenemos esta placa acá y tenemos una onda electromagnética, la que tenemos, ¿no? El ejemplo que hemos estado manejando, que viaja en la dirección X, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el punto 0 tenemos, voy a dibujar el vector E, B y el vector S. Entonces, E en dirección J, B en dirección Z y S en la dirección Y, ¿no? Entonces, si uno pone una placa acá, aquí S nos dice que hay una transferencia de energía en esta dirección. Pero además, existe esto, la presión. La presión que ejerce esta onda sobre el objeto, es decir, y si ejerce una presión, ejerce también una fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza es igual a presión por área, donde el área pues es el área de este objeto, ¿no? Tiene un área A. La dirección de la fuerza, esta sería la magnitud, la dirección de la fuerza es la dirección de la onda electromagnética, ¿no? Bueno, esta fuerza sería en el caso en el cual este objeto fuese completamente absorbente. Entonces hay objetos que absorben la luz o la onda electromagnética y hay objetos que la repelen. Hay objetos intermedios, pero aquí no nos vamos a ocupar de ellos. Entonces, existen realmente dos casos para F, para la magnitud de F, que son los siguientes. El caso en donde este material es perfectamente reflectante. En este caso, entonces la luz se refleja totalmente y la fuerza pasa a ser en magnitud igual a 2 veces la presión por el área. Es decir, igual a 2 veces I sobre C por el área. Aquí entendemos que I es la I promedio, ¿no? Entonces creo que en el texto lo llaman I, ¿no? El otro caso es cuando ella absorbe completamente. En ese caso la magnitud de F sería simplemente P por A, ¿no? Es decir, I sobre C por el área que tenga el objeto, ¿no? Bueno, ¿esto qué hace? Produce una fuerza y por lo tanto produce una aceleración, ¿no? Entonces más adelante en los ejercicios vamos a ver cómo los cuerpos se aceleran cuando uno les pone una onda electromagnética.